Bienvenidos a una emisión más del programa Contrastes, Gente de Bien. Este espacio en donde nos damos a la tarea de identificar asociaciones o agrupaciones que hacen un bien en sociedad y que también es uno de los lugares en donde tenemos un espacio de temas de salud emocional, porque los temas de salud emocional también nos ayudan a ser gente de bien. Es muy interesante el tema que tenemos el día de hoy, puesto que trata respecto a algo que estamos pasando por todo esto de la pandemia, y es un honor presentar a la maestra Carmen Esther César Mendoza, a quien le doy la más cordial bienvenida, que nos hablará, por favor maestra, muchas gracias, bienvenida, Gracias. Tome su lugar, quien nos hablará del tema de resiliencia, un tema que últimamente lo hemos escuchado en diferentes medios, en diferentes espacios, que tiene un impacto, que tiene una utilidad, que tiene un objetivo específico, y queremos escuchar qué es la resiliencia, para qué nos sirve el ser resilientes y cuáles son los tips que usted nos puede dar para enfrentar esta situación tan complicada que estamos viviendo últimamente. La palabra es suya. Nuevamente gracias por haber aceptado la invitación. Maestro, muchísimas gracias. Agradezco su invitación. Y bueno, un tema importantísimo que muy poca gente lo conoce, pero ya se está escuchando un poco más en los medios. Exacto. Es el tema de resiliencia. ¿Y a qué nos referimos al hablar de resiliencia? Es esa capacidad del ser humano de no solo salir avante, sino de fortalecerse ante la adversidad. Y usted me dirá, ¿cuál es la adversidad? Pues ahorita muy claramente por la pandemia que estamos viviendo, pero todos los seres humanos vivimos crisis de la vida. ¿A qué me refiero con crisis? Pues a veces son crisis esperadas, porque por ejemplo el cambio de empleo, el vivir ciertas etapas de desarrollo, pues nos lleva a una crisis, porque es perder o soltar la anterior y comenzar con algo nuevo. Y bueno, en ese momento de adaptación, y pues la persona entra como en conflicto, porque muchas veces no sabe cómo accionar, ¿sí? Y entonces la resiliencia nos sirve para enfrentarnos de una manera adecuada a la crisis. Cuando hablamos de resiliencia, pues también podemos encontrar que muchas personas nos decimos muy resilientes. O hay personas que nos dicen, no, yo no puedo con esto, me cuesta trabajo. Y aquí lo importante es que revisemos en nuestro interior realmente qué grado de resiliencia tenemos, cómo nos estamos sintiendo ante lo que nos acontece. Hay factores que provocan que seamos más resilientes o seamos menos resilientes. Y uno de los factores pues, muy importantes es el entorno de donde venimos. Así es. Los aprendizajes. Usted me diría, ¿cuáles aprendizajes? Pues los de la familia, del entorno, de la sociedad, de la escuela. Todo eso lo vamos aprendiendo. Todos los procesos de socialización que vamos teniendo a lo largo de la vida, efectivamente. Exactamente. Y los modelos más importantes pues suelen ser nuestros padres cuando se tienen, o los cuidadores de los primeros años de infancia. ¿Cómo ve usted? Por eso es tan importante que desde la infancia se den buenos estímulos al ser humano, como para ayudarle a tener esa actitud de la resiliencia. Sí. Que entiendo que este término de la resiliencia es un término que viene desde la parte física de los materiales. Cuando están expuestos a una presión, entonces hay esa moldeabilidad en donde van y vienen, pero retornan hasta su espacio original, hasta su constitución original. Y esto aplicado al ser humano es, híjole, de repente tenemos esas pérdidas, esas y situaciones complicadas en la vida que parece que nos estiran para un lado y para otro. Y entonces la actitud es la que nos permite regresar a quiénes somos. Y supongo que esto es también como acordarnos que la esencia que tenemos no cambia. Así es, exactamente, es darme cuenta que yo tengo una esencia y esa va a permanecer conmigo a pesar de las adversidades que existen a mi alrededor, a pesar de verme expuesto a situaciones que pudieran ser que me muevan internamente o hasta externamente. Por ejemplo, ahorita retomando lo de la pandemia, pues nos vemos como en una posición de miedo, de preocupación, y ese miedo es de perder lo que tengo. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos como seres humanos? Pues desde luego la vida. La vida propia y la vida de los seres que amamos.
Y entonces podemos encontrar respuestas a través de explorarnos a nosotros mismos, de explorar, yo les digo a muchos de mis pacientes y alumnos también, si ustedes revisan en su historia de vida, muchas veces se vieron expuestos a adversidades que para ustedes como niños, como bebés, fueron pues muy impactantes y salieron avantes. Y yo les pongo ejemplos tan sencillos, maestro, como ¿recuerdas cuando empezaste a crecer? ¿Cómo te dolían los huesos? Te decimos que duelen los huesos, que realmente no duelen los huesos. Los músculos, el crecimiento, cuando se te cayó tu primer diente, que eras un pequeño y era un dolor insoportable, o una infección de oído, ¿cómo te dolía tanto? Y te diste cuenta que saliste adelante de todo esto. Y esta capacidad que tiene tu organismo de recuperación también la puede tener tu mente, también la puede tener tus emociones, pero depende de la actitud con la que vayamos en la vida. Claro. Sí. Y eso a lo que usted se refiere ahorita me viene a la mente, de verdad, si hiciéramos ese ejercicio de cuántas cosas hemos pasado en forma personal en la vida, en la que hemos salido adelante. De una u otra manera, que al que sea alguien nos acordamos. Hablaba del crecimiento, de la pérdida de un diente, pero cuántas cosas, por ejemplo, a veces hasta en la primaria, los efectos del bullying o ese comportamiento del bullying, de repente, ya en mi edad adulta, digo, ni me acordaba que yo pasé por todo eso. Exacto. Y que lo saqué bien, por ejemplo, ¿no? O aquella pérdida de cuando tuve una mascota que quería mucho y ya después no la tuve y también me recuperé de eso. Sí, hacer esa lista debe ser como muy gratificante, ¿no? Claro que sí, nos damos cuenta de nuestro propio poder, de esa posibilidad que tengo yo de resolverme en cada momento. Obviamente se requiere un ejercicio de voluntad, de compromiso, de empuje, de motivación interna, de decir, sí puedo salir adelante de esto, sí vienen cosas mejores también, tener esa expectativa de que esto no es para siempre y que esto que estamos viviendo va a pasar de una u otra manera. Justamente ante esta circunstancia de la pandemia, sí. Maestra, ¿qué tips nos puede dar para verlo con un enfoque diferente y para saber si estamos siendo resilientes al respecto? Claro. Bueno, algo que a mí me gusta mucho utilizar cuando trabajo con personas que es identificar su sistema de creencias. Identificar de dónde vienen sus creencias, si en este momento son funcionales o en este momento realmente ya no tienen cabida en el día con día. Y a veces nuestro sistema de creencias vienen de situaciones como muy fantasiosas o situaciones donde alguien de autoridad en nuestro pasado nos dijo, las cosas tienen que ser de esta otra manera. Y aquí darnos cuenta que así como hemos evolucionado a nivel científico, tecnológico, educativo también, porque ya no son los mismos paradigmas del pasado, o sea, ya es algo diferente. Efectivamente. Es reaprender nuevas formas de ver la vida. Y pareciera ser como un poquito complejo, pero es algo muy sencillito. Es simplemente adquirir hábitos de pensamiento. ¿Y cómo adquiero esos hábitos de pensamiento? Pues yo elijo qué pensar, con un sustento con la realidad, obviamente. Pero elijo que mi pensamiento sea constructivo, sea optimista, realista. No quedarme en la creencia pesimista, en la creencia donde las cosas no se pueden cambiar, las cosas no se pueden mejorar, donde las cosas, la gente, esas cosas que hace siempre van a ser, perdón la expresión, claro, pero que es un para siempre, no existe. Hemos evolucionado. Claro. Y entonces darnos cuenta que nosotros también podemos evolucionar en nuestros pensamientos y que ese sistema de creencias nos sirvieron en cierto momento, para algo estuvieron. Pero en este momento que estamos enfrentando una situación diferente a la que pensaron nuestros abuelos, nuestros padres o nuestros abuelos, podemos cambiar. Sí, cuántas cosas se heredan desde esas creencias. Claro. Y que somos muy leales
a, Sí, claro. a ese sistema de creencias y que pensamos que por ser leales entonces estamos bien. Exacto. Y como bien lo decía, hay situaciones y creencias que son funcionales, que son nutritivas, que nos permiten avanzar, pero hay otras creencias que son limitantes. Así Y darnos cuenta de esas creencias limitantes es como nos permite volver a la normalidad, Claro. ser resilientes y volver a la normalidad. Porque también dentro de este sistema de creencias pudiera ir acompañado, supongo, de esas que son creencias de cosas que todavía no pasan. Por ejemplo, Claro. ahorita con lo de la pandemia, ¿no? Es que seguramente me voy a enfermar, pero ¿por qué te adelantas algo que todavía no sucede? ¿No? Así es. No sé si también esto Anticipamos y además una visión catastrófica. Por ejemplo, ya llegó esta situación que estamos viviendo de salud, de enfermedad, y pensamos que a todos nos va a pasar, todo está perdido, y de alguna manera eso nos coloca también en una posición de poco cuidado, una posición de poca responsabilidad. Y cuando actuamos de esta manera, pues obviamente se cumple aquello de que tanto miedo teníamos. Y cuando pensamos de forma diferente, cuando modificamos este pensamiento que, bueno, son pensamientos al final de cuentas distorsionados, podemos elegir pensamientos, emociones y conductas que nos lleven al bienestar. ¿Sí? Y el bienestar, obviamente, pues es los cuidados necesarios, el prever con anticipación, el cumplir con las normas establecidas para salir avantes de esta situación de salud. Claro, y es como tener un plan de acción de lo que a mí me gustaría hacer con esta realidad que me está tocando vivir, Claro. que si bien es cierto le está tocando vivir al mundo entero, no es tanto cómo el mundo entero lo está enfrentando, sino cómo lo estoy enfrentando personalmente, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que creo que también pudiera ayudarnos, porque es el hecho de saber que nadie está exento de esta situación, que todo mundo estamos expuestos, que esto es una situación en la que a nivel mundial todo mundo está expuesto, y entonces que quién soy yo para decir yo no soy merecedor de esto. Nos está pasando a todos. ¿Cómo estamos respondiendo? Esa es la diferencia. Así es. Maestra, tenemos que ir a un corte. Está muy interesante todo lo que nos está platicando, pero tenemos que hacer este espacio y regresamos. Gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa. De favor, no le cambien. Regresamos en un minuto. Agradezco que continúen en la sintonía de Canal 26, tu canal, en este espacio del programa Contrastes, Gente de Bien, en donde una de las vertientes del mismo es hablar de temas de salud emocional que nos ayuden a ser gente de bien. El día de hoy nos acompaña la maestra Carmen Esther César Mendoza, quien le voy a ceder la palabra para que continúe hablando de este interesantísimo tema que es resiliencia. Y en el corte nos platicaba que va a hablar de algunas cuestiones específicas que quisiera compartir con la audiencia. La palabra es suya, maestra. Gracias, maestro. Bueno, de alguna manera sí es importante rescatar qué factores nos pueden proteger o qué nos pueden ayudar a mejorar nuestra resiliencia. Entendiendo que la resiliencia, todos nacemos con ese poder, pero la podemos ir desarrollando. Algunas personas se pueden enfocar en la misericordia, el ayudar a los demás, el apoyar. Eso nos ayuda bastante como para enfocarnos no solo en lo que nos está pasando, sino en lo que está pasando en el mundo entero, en nuestra comunidad y con la gente más allegada. Uno de los factores que nos ayudan, la espiritualidad. ¿Sí? El darme cuenta que el conectarme, sin hablar de religión, el conectarme con un ser superior, de alguna manera me da una visión mucho más allá de trascendencia, de llegar a donde yo quiero llegar, a donde yo necesito llegar. ¿Sí? Y esto de alguna manera me apoya, me ayuda a lograrlo. Encontrar también modelos. Hay modelos muy interesantes en el transcurso de nuestra historia que nos dan un ejemplo de resiliencia. Ellos, ante la adversidad, salieron avantes. Y no solo salieron avantes, también lograron incorporar elementos
que les ayudara no solo a ellos al bien vivir, sino a compartir ese bien vivir con los demás. Entonces son personas modelo. Así es. Se refiere muy bien. Sí, Ajá. sí. Encontramos modelos actuales. Por ejemplo, me he encontrado con un chico que se llama Nick, no sé si lo ubiquen, que nació sin brazos, sin piernas, y aún así, pues él ha sido un modelo en cuestión no solo económica, porque es empresario y demás, pero también donde él, al compartir su historia de vida, enseña que sí se puede lograr, sí se puede ser pleno en todos los aspectos de la vida. Y esto no lo eximió de llegar a momentos de crisis personal, de confrontación consigo mismo acerca de la condición en la que él llegó a este mundo. Es uno de tantos ejemplos, podemos mencionar a Gandhi, a Mandela, a tantas personas, y de hecho yo creo que en las familias tenemos algún ejemplo de persona resiliente. Exactamente, era lo que pensaba. Sí. Como todo mundo tenemos muy cercano esa persona modelo que decimos es una persona resiliente, entendiendo en ese término de cómo se ha restablecido a pesar de todas las situaciones complicadas de vida que ha tenido. Así ¿no? es. Y el darnos cuenta que también sería enfocarnos en lo que sí nos suma, lo que sí nos fortalece, lo que sí nos da las posibilidades para enfrentar a lo que viene día con día. ¿Sí? Y el darme cuenta que tengo las herramientas necesarias para vivir las cosas y salir, bueno, repito, avante de todo esto. Claro. Seguramente hay personas que más que resilientes son muy resistentes ante los cambios, Claro. ante las posibilidades, Claro. ante esas alternativas que tenemos para llevar una vida más saludable. Claro. ¿A ellos qué les diría, maestra? Bueno, voy resistiendo, pero se están agotando mis fuerzas, se está agotando mi energía y me va mermando internamente. Pero cuando hablo de resiliencia, me reestructuro. Busco que estas posibilidades, porque bueno, mientras estamos vivos son una infinidad de posibilidades, me reestructuren internamente, me ayuden a encontrarle un sentido diferente a la vida. ¿Sí? Claro. Encontrar para qué vivir, para qué estar, para qué sumar y encontrar ese sentido de trascendencia. Ahorita me viene a la mente muchos de los estudiosos o de las personas que leen un poco, citan a Víctor Frank. Sí, cómo no. ¿Sí? Como, bueno, el iniciador de lo que es sentido de vida o logoterapia. Sí, así es. Y pues darnos cuenta que él, de situaciones tan complejas que es en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, pues él, ante condiciones impresionantemente precarias y con mucha tensión, no solo física, biológica, sino también emocional, mental, a lo que fue sometido él y todas las personas que en ese momento le acompañaban, él le dio un sentido a lo que estaba viviendo, porque a veces nos enfocamos en el dolor del momento y lo volvemos un sufrimiento y ahí nos quedamos atorados. Pero cuando conectamos con el dolor y le damos un sentido, podemos trascender ese dolor, deja una huella, pero no me deja aniquilado. Me permite crecer, me permite florecer. ¿Sí? Y bueno, esta persona, con todo lo que vivió, su familia la perdió en esta experiencia. Una de sus estrategias que él empleaba era imaginarse que exponía su teoría, sus vivencias, lo que él experimentó y el aprendizaje que le dejó ante una multitud. Él se imaginaba 400 personas. Yo creo que dio unas conferencias de 400,000, me imagino, porque esa visión lo llevó a sobrevivir. Y vaya que le tocó una situación muy complicada, todo esto que nos relata. Sí. Yo creo que será conveniente el recomendarle a la audiencia que si no han leído El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ahí describe todas estas situaciones tan terroríficas que vivió en estos campos de concentración
pero que fue capaz de ser resiliente Así. a esas circunstancias y llegar a generar lo que es el sentido de su propia vida y luego hacia los demás. La Así logoterapia, que es ese sentido, buscar el sentido de la vida de cada uno. Así es, y repito la trascendencia, que es no solo lo que hago para mi bien vivir, sino también lo que a mí me toca como participante de este mundo para compartir a los demás, para que ellos logren también su bienestar, su plenitud y también que ellos se encaminen a su propia trascendencia. Claro. En ese sentido también, maestra, digo, yo creo que, por ejemplo, lo que pasó con Víctor Frank y todos esos modelos de vida que podemos tener, pareciera a veces que es como, o sea, fíjate en lo que le pasó al otro y entonces tú no te quejes. No, cada quien tiene su propio dolor, tiene su propia pérdida, tiene su propia vivencia, que no hay que descalificarla. Exacto. Pero sí hay que saber que si alguien más pudo salir con esto de una circunstancia complicada, pues también la vida y la naturaleza y mi espiritualidad, que es un término que me encanta por lo que acaba de decir, me puede ayudar. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted que la espiritualidad no es necesariamente hablar de una religión, sino de todas esas experiencias que nutren mi espíritu. Exacto. Por ejemplo, a lo mejor escuchar un tipo de música, pero escucharla con esa plenitud, es una experiencia espiritual. Sí, así es. Que me construye, que me nutre y que me ayuda a ser resiliente ante todas las cosas que estamos pasando. No sé si usted coincida que también eso es parte de la espiritualidad. Claro que sí. De hecho, las artes nos apoyan, nos conectan con nuestro interior, nos hacen vibrar y de alguna manera nos conectan con la belleza que el ser humano tiene la oportunidad de descubrir, de crear. O sea, qué interesante. Y no solo para sí mismo, repito siempre, el compartir a los demás para que ellos también vayan encontrando su propia resiliencia, su propia espiritualidad y su propia trascendencia. ¿Sí? Y bueno, como estrategias a veces minimizamos que los niños, que los adolescentes, lo que están viviendo en este momento en pandemia. Y es una parte de ser resiliente también es validar no solo lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa al otro. Y no minimizar, porque como usted decía hace un momentito, cada quien tiene su propio dolor. Y a veces la tendencia más en redes sociales y demás, es minimizar lo que le está pasando a la otra persona y decir, ¿por qué te quejas si tengo a mi abuelito con oxígeno y tú te quejas de que estás encerrado? Pero no sabemos realmente qué le está pasando al otro. Exactamente. Y la empatía, pues aquí también es importante desarrollarla para ser resiliente. Exactamente, porque al ser resiliente y al ser consciente de mi realidad y saber y validar mi realidad, es más fácil validar la realidad del otro. Exactamente. Porque estoy aceptando algo que me está pasando, que hay que experimentarlo, que hay que vivirlo, y como parte de nuestra naturaleza, punto. Así es. Pero no quedarse en eso. Exacto. Que eso es lo importante de la resiliencia, no quedarme en esa prueba que la vida me está poniendo, sino cómo puedo regresar a mi esencia. Así es. Y muchas veces nos podemos sumir en una incomodidad al decir, es que yo no soy resiliente o casi no soy, no puedo. Pues con el poder de la voluntad, con este ejercicio, cada quien podemos ir poco a poco desarrollar esta habilidad. Y es, repito, mirar el mundo de otra manera. Si yo tenía unos lentes opacos, sucios o oscuros para ver el mundo, para ver lo que me estaba sucediendo día con día, ahora me pongo otro tipo de lentes y empiezo a ver el mundo tal como es. O sea, sí, es realidad, sí, pasan muchas cosas, pero también tengo la oportunidad de enfocarme en las cosas buenas, en lo positivo, en lo que me da crecimiento, en lo que me hace sumar, en lo que me hace desarrollarme y acompañar a los demás en su propio desarrollo. Así es. Y que si en la mañana abrimos los ojos, es porque la vida me está dando esa nueva oportunidad de continuar. Que para algo sigo en este planeta teniendo una misión. Así es. Estamos por cerrar, maestra. Un último mensaje, por favor. No, pues agradecer este espacio, esta oportunidad de dirigirme a su público y invitar a todos
el desarrollo de la resiliencia, porque obviamente ante esta crisis inesperada, quizás se puedan suscitar otras más, ya sea esperadas propias del desarrollo natural del ser humano o crisis que no sabemos. El mundo está evolucionando y está modificando y cambiándose. Pero cuando nos desarrollamos internamente, entonces sí podemos enfrentar todo lo que pueda suceder con la mejor de las actitudes. Claro. Sabiendo que la vida nos ha dotado de esas herramientas para hacerlo. Hay que redescubrirlas porque esas herramientas ahí están. Ahí están. Maestra, muchísimas gracias por haber acudido a esta invitación al programa. Muy enriquecedor, muy nutritivo todo lo que nos compartió y esperamos que no sea la única vez que vaya a estar en este programa. Al contrario, agradezco muchísimo su invitación y esperemos que así sea para la próxima. Gracias. Muchas gracias. Ustedes que siguieron esta transmisión también, mi gratitud, gracias a todo el equipo de producción y me despido como siempre diciendo, cuando te falte algún motivo para vivir, que tu razón de existir sea encontrarlo. Esto fue Contrastes, gente de bien. Nos vemos en la próxima.